Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy sabremos cuántos cachorros puede tener un pastor alemán. Se trata de un perro con carácter especial, muy dispuesto al adiestramiento y la obediencia, siendo además un excelente guardián y el mejor compañero de la familia. Si has elegido a una hembra como mascota y estás decidido a montarla o ya lo has hecho, una de las dudas más frecuentes que nos surgen, especialmente cuando se trata del primer embarazo, es la cantidad de perros que parirá. Una información importante para preparar el entorno adecuadamente y ayudar a tu mascota en todo lo posible. Factores que determinan la cantidad de cachorros que tendrá la perra. Aunque el organismo de los animales funciona de forma sincronizada y maravillosa, los perros no son máquinas, por lo tanto no tienen siempre la misma cantidad de cachorros. Por otro lado, algunos elementos pueden intervenir en la cantidad de cachorros presentes en la camada, que pueden variar según la edad de la perra. Los partos más numerosos suelen ocurrir a partir del cuarto celo. Si está bien nutrida y alimentada, su estado de salud general, el momento en el que se hace el cruce, las perras solo tienen 2 días fértiles y cruzarlas en esta etapa garantizará una mayor camada que hacerlo algunos días antes. El esperma del perro puede sobrevivir dentro de la hembra hasta 2 días. Por eso si la monta se hace 2 días antes del momento fértil, la hembra puede quedar preñada, pero es probable que solo pocos espermas estén vivos para fecundar los óvulos, lo que reduce la cantidad de perros de la camada. Es la perra quien libera la cantidad de óvulos que se expondrán a la fecundación según factores como su tamaño y su herencia. Por lo tanto, el mito de que un perro es un semental y que depende únicamente del macho la cantidad de cachorros es falso. La cantidad de perros dependerá de la cantidad de óvulos maduros que se desprendan de los ovarios, del día en que se haga la monta y luego, claro, de la fertilidad del semental. Además, aquellos pastores alemanes que tienen pedigrí y cuyas montas se cuidan mucho suelen tener una menor cantidad de bebés que los ejemplares de la raza que no cuentan con una descendencia tan pura o cuidada. Pastores alemanes, ¿cuántos cachorros suelen tener? Una vez explicado lo anterior, debemos tener en cuenta que el pastor alemán es una raza grande. Por lo tanto, sus ovarios tienen la capacidad de producir más óvulos y su útero tiene más espacio para tener a los cachorros, lo que quiere decir que son perros que suelen tener camadas más grandes. Un pastor alemán que no tenga un pedigrí demasiado cuidado suelen tener entre 7 y 9 cachorros, mientras que aquellos con pedigrí del linaje suelen parir entre 4 y 6 cachorros. Es básico tener en cuenta que esto no es una norma, debido a que tantos factores interfieren en la monta. Pueden haber partos donde la perra tenga más o menos cachorros que los que aquí mencionados. Una vez que tu perra haya parido, es básico respetar el momento del parto del animal y las primeras horas en las que tanto los cachorros como su perra están juntos. Recuerda que los perros son altamente olfativos, por eso no debes bañar a tu perra después de parir o podrías retirar su olor natural y por tanto confundir a los cachorros. Sin embargo, es útil que la apartes del nido cuidadosamente y la limpies con un trapo húmedo en agua tibia. Después sécala con algunas toallas y regrésala con los cachorros. Durante las 12 primeras horas tu perra no querrá comer, pero es importante darle agua fresca en abundancia para mantenerla hidratada. Los cachorros de pastor alemán no deben separarse de su madre antes de las 8 semanas. Esto podría afectarlos en su aprendizaje y desarrollo. La recomendación de hecho es esperar si es posible hasta las 10 semanas para darles un nuevo hogar. Y eso es todo amigos y amigas del canal. Y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias. Suscríbete ahora mismo. Recuerda que es gratis y nos ayudas un montón. Dale click a la campanita para que te notifiquen nuestros nuevos videos. Comparte este video con todos tus amigos y déjame tu opinión en la caja de comentarios.